Hoy nos vamos a dedicar a ver familias lógicas. ¿Qué es una familia lógica? Pensemos de la siguiente manera. Nosotros hasta ahora hemos hablado de funciones lógicas, hemos hablado de minimización de funciones lógicas por medio de mapas de Carnot y por medio de Quinn-McCluskey. También en la clase pasada hemos visto cómo es que se implementaban esas funciones lógicas por medio de compuertas, lo cual está bárbaro, pero hasta ahora seguimos trabajando exclusivamente en papel. El punto es que deseamos ahora trabajar sobre un protoboard, sobre una presentación práctica, digamos, usando componentes reales. ¿Todos han utilizado alguna vez en su vida un protoboard? ¿Saben lo que es un protoboard? Sí. ¿Alguno no lo sabe? Por favor, con total sinceridad, si alguno no sabe, lo tratamos de mostrar. ¿Todos conocen lo que es un protoboard y armar un prototipo en un protoboard? Sí, sí, yo sí. Lo usamos en otras materias, en aplicada 1, Bueno, aplicada 2. genial entonces. ¿Cómo es entonces que pasamos del mundo del papel al mundo de la práctica? Es decir, al mundo del soldador. ¿Cómo logramos la implementación real? Porque en definitiva todo lo que vimos hasta ahora ha sido la forma en la cual minimizamos funciones, pero esas funciones las tenemos que llevar después al mundo real, para que cumplan la función que hemos pensado en el momento en el cual eh, buscamos una solución minimizada por medio de ecuaciones. Entonces, una familia lógica es todo un conjunto de componentes electrónicos que tienen características comunes, que permiten algo que parece muy trivial, pero de hecho no lo es, como que, por ejemplo, un componente se pueda conectar a otro componente. Los niveles de cero lógico y de uno lógico de salida tienen que ser compatibles con los niveles de cero lógico y uno lógico de la entrada. Con esto, entonces, lo que decimos es que la familia lógica es el conjunto de componentes que son compatibles entre sí y que permiten implementar funciones lógicas. Vamos a hablar de familias bipolares que utilizan transistores bipolares. Es algo que lo debemos dar con motivos históricos, pero algunos de ellos todavía tienen existencia real. Uno de los que hablamos nosotros, que es la familia SL, esta es solamente para mencionar que existió. Era una familia lógica que trabajaba con transistores en la zona de conducción, por lo tanto eran muy rápidos, pero disipaban muchísima energía. TTL es una abreviatura de Transistor Logic, es decir, lógica de transistores que se conectan a transistores, sin capacitores, sin nada por el estilo, sin ningún capacitor de acoplamiento. Transistores a transistores. Esta familia tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, que trabajan con transistores que están al corte y a la saturación. Cuando un transistor está cortado, ustedes recuerden que el transistor tiene dos junturas. Vamos a tratar de utilizar esta, a ver si nos funciona.
Bien. Nosotros cuando tenemos un transistor, ese transistor, cuando está cortado, significa que esta juntura está polarizada en inversa. Al estar polarizada en inversa, significa que el capacitor parásito que tenemos en esta juntura está cargado. Cuando nosotros queremos trabajar con ese transistor en saturación, va a significar que esta juntura ahora va a estar polarizada en directa también, y por ende vamos a tener que retirar las cargas que estaban almacenadas en este capacitor. Y eso lleva tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a trabajar con familias que se llaman lógicas saturadas, con familias que trabajan al corte y a la saturación, vamos a tener un tiempo necesario como para que este capacitor se descargue. Y eso lleva tiempo porque es un circuito RC. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Va a significar que la familia lógica que vamos a estar utilizando nosotros requiere un cierto tiempo para poder retirar esas cargas y trabajar normalmente. La familia TTL trabaja entre la saturación y el corte de los transistores. Es una familia en principio más lenta que la SL, pero consume mucha menos energía, porque vamos a ver que tiene una configuración de transistores que va a estar dos transistores en serie, uno de los cuales va a estar habitualmente, uno de los cuales va a estar al corte o cerca del corte, con lo cual la corriente que circula es pequeña y por lo tanto es mucho menor que para las familias de transistores que trabajaban en la zona lineal. Después vamos a tener las familias MOS, que utilizan transistores MOSFET, transistores de efecto de campo. La tecnología actual ha migrado hacia las familias MOS por una razón simple, por una razón de consumo. Si yo quiero incorporar por unidad de superficie la mayor cantidad de transistores posible, voy a tener que disipar el calor que esos transistores me generen. Y estamos diciendo que los transistores bipolares que utilizamos en las familias TTL consumen energía y por lo tanto voy a necesitar poder disipar energía, y a nadie se le ocurriría hoy en día tener una computadora en la cual tuviera que ponerle disipadores a los circuitos integrados. Durante mucho tiempo las computadoras necesitaban ventiladores que salían más caro el ventilador, en muchos casos porque tenía que ser muy confiable, más caro el ventilador que el microprocesador de la computadora. Las tecnologías actuales han permitido minimizar el consumo, y al minimizar el consumo logramos que los componentes no necesiten ventilador. No tendríamos la posibilidad de fabricar las notebooks tan delgadas hoy en día si les tuviéramos que montar un ventilador a cada una de ellas. Entonces, las tecnologías que se utilizan actualmente son mayoritariamente MOS, y hay varias subfamilias también que vamos a tratar de analizarlos en el resto del capítulo. Esto es histórico, pero simplemente para que sepan que existió. Existió una lógica que se llamó RTL, Resistor Transistor Logic, DTL, Diode Transistor Logic, TTL, que es aún usada para ciertos casos, ciertas aplicaciones,
SL era de muy alta velocidad y muy alto consumo también, actualmente en desuso. MOS es Metal Oxide Semiconductor, es compacta porque permite meter mucha cantidad de transistores por unidad de superficie porque no tengo problemas en disipar energía porque consume muy poca energía. CMOS es una variante en que tenemos MOS complementarios, es decir, un MOS canal N y un MOS canal P, y actualmente es la tecnología dominante y que nos permite tener algunas de sus variantes tecnológicamente actuales, la altísima densidad de componentes que tenemos hoy en día. Hay algunas variantes intermedias, que es una mezcla de bipolar con CMOS, que se llama BigMOS, y después tenemos arsenuro de galio, que es una variante al silicio y que permite trabajar a altísima velocidad. Vamos a hablar de tensiones. Pensemos que tiene que existir compatibilidad entre la salida de una compuerta y la entrada de la compuerta que viene a continuación. Es decir, ¿qué significa compatibilidad? Significa que la salida de una compuerta que esté en el estado lógico 1 sea interpretado por la entrada de la compuerta siguiente como un estado lógico 1. Y si la salida de una compuerta está en el estado lógico 0, que sea interpretado por la entrada de la compuerta subsiguiente, a la cual está conectada, como un estado lógico 0. Lo que voy a decir ahora es muy importante para tener en cuenta. Lo que acabo de decir recién, es obligatorio para conectar cualquier compuerta con cualquier compuerta. Obviamente que si se trata de la misma familia, está garantizada la compatibilidad. Si yo conecto una compuerta TTL a una entrada TTL, tiene que existir compatibilidad. Ahora, si conecto una salida TTL a una entrada CMOS, y tengo que ponerme a analizar a ver si los niveles de salida de la compuerta TTL son compatibles con los niveles de entrada de la compuerta CMOS. ¿Esto queda claro? ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? No, ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Sí, lo que yo lo voy a tratar de dibujar. A ver si gracias con el dibujo nos podemos entender un poco mejor. Yo digo lo siguiente. Imaginemos que tengo una compuerta NAND que la ingreso a una compuerta OR. La salida de esta compuerta, esta salida, tiene que ser interpretada apropiadamente por esta entrada. ¿Qué quiere significar esto? Quiere significar, si esta entrada, por ejemplo, dice, de acá para arriba, esto es el nivel lógico 1, y de acá para abajo, esto es en el nivel lógico 0, la salida de esta compuerta tiene que ser tal que el nivel correspondiente a la salida para el estado lógico 1 caiga dentro de la zona en la cual es válido el estado lógico 1 para la entrada subsiguiente.
Y si la salida vale 0, tiene que entrar en la zona que corresponde al estado lógico 0 de la compuerta subsiguiente. ¿Ahora queda un poco más claro? Sí, perfecto. Y una pregunta. ¿Las salidas Sí, claro. siempre, las tensiones de salida son fijas o varían en un rango? Porque las entradas claramente varían en un rango. Varían en un rango, porque nadie puede garantizar que dos compuertas sean exactamente iguales. Por eso fíjense que yo marqué con una zona sombreada lo que interpreto como estado lógico 1 y lo que interpreto como estado lógico 0. No es un valor, es una zona. Perfecto. Lo único que tengo que garantizar es esta compatibilidad que estamos mostrando en el dibujo. ¿De acuerdo? Bueno, a mí me resulta bastante cómodo el uso de poder utilizar la pizarra. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, deja ver más claras las cosas. Tanto pelear con el Excel y eso. No es pizarrón y que escribir sobre la proyección. Bueno, ahora no me deja compartir la pantalla. Qué bárbaro. Ahí está. Bueno, los parámetros de tensión entonces, y de acuerdo con el dibujito que habíamos visto recién, vamos a tener un nivel alto de entrada que lo vamos a llamar, fíjense cómo lo llamamos, B, tensión, obviamente, O de output, H de estado alto. Y para la entrada será V, I de input, H de high, alto. Y para el estado bajo, la salida será V, O de output, L de low. V, I de input, L de low. Esto es entonces para la salida, esto es para la entrada. Perdón, dije mal, discúlpenme. Esto es para el estado lógico alto, esto es para el estado lógico bajo. El margen de ruido va a ser la diferencia de tensión entre el nivel alto y el nivel y el nivel que nosotros aplicamos. ¿Cuál es la idea de lo que estamos diciendo? Veámoslo. Esto es la característica que sería teórica ideal de un buffer, de un amplificador lógico, en el cual hay un punto, una tensión, que se llamará T de transición, que pasamos del estado lógico bajo al estado lógico alto. En la práctica esto es imposible de lograr porque no puedo hacer que todas las compuertas que yo fabrique, con la dispersión de componentes que tengo, produzcan esto, sino que en la práctica voy a tener un cierto entorno. Entonces, tendremos un entorno, teóricamente, en el cual vamos a interpretar como estado lógico 1 y otro entorno entre 0 volt y esta BT que lo vamos a interpretar como estado lógico 0. En la práctica, como no puedo llegar a tener esa transferencia tan abrupta, voy a tener una curva de este tipo, como transferencia real, lo que voy a tener son bandas, lo que dijimos recién. Entonces, las bandas van a ser, aquí tenemos, esto es entrada, esto es tensión de salida. Si este es el rango que tengo para la tensión de entrada, para el estado lógico alto, este es el rango que tengo para la tensión de entrada y que sea interpretado como un estado lógico bajo,
la salida de la otra compuerta tiene que ser tal que caiga dentro de la zona de la entrada alta, y si la salida está en el estado lógico 0, tiene que estar entrando dentro de la zona en la cual se interpreta en la compuerta siguiente como estado lógico bajo. ¿Qué es el margen de ruido? Imagínense que la salida está en el estado, en el menor valor posible que tenga permitido. Esto está especificado por hoja de datos. Que esté en el menor valor posible la salida. El margen de ruido es el ruido que se le puede llegar a superponer a esta salida de manera que no sobrepase el nivel de permitido para la entrada subsiguiente. Así que el margen de ruido, fíjense, va a ser como máximo esta diferencia que estoy marcando en este momento. Esto es para el estado lógico alto. Y esto es para el estado lógico bajo. Este será el margen de ruido para el estado lógico bajo. Es decir, el ruido que se le puede llegar a montar a una salida sin sobrepasar el valor máximo que está permitido para la entrada para el estado lógico bajo. Esta zona, en mucha bibliografía ustedes la van a encontrar como zona prohibida, pero zona prohibida no significa que si cae en esa zona se lo va a fusilar o que el transistor vuele y el integrado se abra como si fuera un ataúd. Sino que lo que está significando aquí es que en esta zona tengo incerteza. No sé si lo que me aparezca en esta zona intermedia va a ser interpretada como un 0 o como un 1. ¿Esto ha quedado claro? Es muy importante que lo tratemos de ir masticando y entendiendo. ¿Esto ha quedado claro? ¿Alguna duda? ¿Seguro no hay dudas? ¿El concepto de margen de ruido quedó claro? Pregunto, entonces, si no hay dudas. El margen de ruido para el estado lógico alto, ¿es igual al margen de ruido para el estado lógico bajo? No, no tiene por qué serlo. Pueden ser distintos. No tiene por qué serlo, exactamente. No tiene por qué serlo. ¿Leandro fue quien habló recién? Sí. Bien. Efectivamente, no tiene por qué serlo. Y no tienen por qué ser los márgenes de ruido iguales entre distintas familias, ni siquiera, según vamos a ver, dentro de los integrantes de una misma familia. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta para ver la compatibilidad son las corrientes. Es bastante entendible que la corriente de salida de una compuerta sea compatible con la corriente de entrada de la compuerta siguiente a la cual está conectada. Es decir, que si la corriente de salida sale del integrado, la corriente de entrada tiene que entrar. Lo cual pareciera que estoy diciendo una cosa evidente y obvia, pero vamos a ver que no siempre es así de sencillo de interpretar. Por ejemplo, aquí tenemos una compuerta en el cual la corriente de salida para el estado lógico alto, IOH, es saliente y es compatible con la corriente de entrada de la compuerta siguiente, que es entrante. Y eso se tiene que dar también para el estado lógico bajo. Y en una de esas puede darse el caso que la corriente de la corriente de salida lo digo despacito para que lo vayan siguiendo. La corriente de salida para el estado lógico bajo, por ejemplo, sea entrante. La corriente de salida sea entrante en la compuerta. En ese caso,
la corriente de entrada tiene que ser saliente, para que exista compatibilidad, para que se cumpla Kirchhoff. Esto es lo que estamos diciendo. Se da el caso, por ejemplo, para la familia lógica TTL, que es la que vamos a analizar en más detalle, que para el caso que tengamos la compuerta con las entradas, es una compuerta NAND con las entradas, ambas entradas en estado lógico bajo, la salida va a estar en 1. En ese caso, lo que tengo es un resistor que está conectado a VCC. La corriente es saliente. Entonces, la corriente tiene que proveerme un camino para que esa corriente cierre el circuito y llegue a tierra. Mientras que cuando las dos entradas están en el estado lógico alto, la salida de esta compuerta está en 0. Y vamos a ver que el caso del 0 significa que se trata de un resistor que está conectado a tierra. Con lo cual, la corriente va a tener que ser entrante. Y eso significa que la corriente de entrada de la compuerta siguiente va a tener que ser saliente. Lo importante para analizar siempre es la compatibilidad. Y eso los fabricantes de familias lógicas lo garantizan. Es decir, que la salida de una compuerta sea compatible con la entrada de otra compuerta de la misma familia. ¿Qué es lo que hacemos para que un circuito sea más rápido? Dijimos de que hay un capacitor parásito que está polarizado en inversa cuando un transistor está cortado. Entonces, la corriente que es necesario proveerle para descargar ese capacitor será C por la derivada de la tensión respecto del tiempo. Si nosotros, para que un circuito sea rápido, tenemos que poder proveer o bien baja capacidad o bien alta corriente para poder descargarlo rápido, o bien pequeña excursión, es decir, que la cantidad de cargas que haya que proveerle, es decir, la derivada de la tensión respecto del tiempo sea pequeña, y de esa manera la corriente que le tengo que entregar también sea pequeña. Y todo esto me garantiza que el circuito sea rápido. Baja capacidad, posibilidad de entregarle alta corriente a ese capacitor para descargarlo, y pequeña excursión. ¿Alguna pregunta? Los componentes que hemos visto nosotros hasta ahora en Pizarrón son componentes ideales. Es decir, que en el momento en el cual se produce un cambio en las tensiones de entrada, ese cambio aparece inmediatamente sobre las tensiones de salida. En la práctica, eso evidentemente no va a ser así, porque vamos a tener retrasos debido a que tenemos componentes reales que no reaccionan instantáneamente. Tenemos entonces lo que se llama el tiempo de propagación de bajo a alto. Fíjense que acá está descrito TP, tiempo de propagación, de L a H, de low a high, de bajo a alto. Es el tiempo que transcurre desde que la señal de entrada pasa por el 50% para que la señal de salida pase por el 50%. Y el tiempo de retraso de alto a bajo, y acá dice tiempo de propagación de high a low, es el tiempo que transcurre desde que la señal de entrada pasa por el 50% hasta que la señal de salida pasa por el 50%. Como hay transistores, como son circuitos alineales, no hay razón por la cual el tiempo de propagación de bajo a alto sea igual al tiempo de propagación de alto a bajo. No tienen por qué ser iguales. Y este tiempo de propagación es un índice, un medidor de cuán rápida es la familia que estamos hablando. El tiempo de transición es el tiempo que transcurre desde que la señal de salida pasa por el 10% hasta que llega al 90%. Y fíjense que es el tiempo
de transición de bajo a alto. Tenemos también un tiempo de transición de alto a bajo, que se mide de igual manera, desde que pasa el 90% hasta que pasa por el 10% la tensión de salida, y no tienen por qué ser ambos tiempos de transición iguales. Esto será el tiempo de subida. Este será entonces el tiempo de subida. Este será el tiempo de bajada. El tiempo de propagación es el tiempo que transcurre desde que la señal de entrada pasa por el 50% hasta que la señal de salida pasa por el 50%. Y tenemos un tiempo de propagación de bajo a alto, de low a high, y tenemos un tiempo de propagación de alto a bajo, de high a low. El fan out, estamos siempre hablando de componentes reales, por lo tanto, una salida puede excitar un determinado número máximo de entradas y que está dado fundamentalmente por la corriente. Y vamos a ver cuando hablemos de CMOS que también por las capacidades. Entonces, fan out es el número máximo de compuertas que se pueden conectar a la salida sin que se degrade la señal de salida. Es decir, dentro de las especificaciones. Si alguno me dice de que yo con una compuerta puedo superar lo que estoy diciendo acá para conectar directamente, la respuesta es sí. Muy probablemente no se rompa nada. Lo que va a pasar es que la salida va a estar fuera de los valores permitidos para el estado lógico. ¿Se va a encender el LED? Se va a encender el LED. ¿Se va a romper la compuerta? No. Pero no voy a poder conectar sobre esa salida que está excitando un LED, no voy a poder conectar otra compuerta que interprete apropiadamente el estado lógico de esa salida. Y fan-in es el número máximo de compuertas que se pueden conectar a una entrada sin que se degrade la operación de la puerta. Esto quiere significar lo siguiente. Esto quiere significar lo siguiente. Imaginemos ahora que tenemos una entrada y que tenemos una salida. El fan out va a ser la cantidad de entradas que le voy a poder conectar a esa salida manteniendo el estado lógico permitido. Entonces, la cantidad de compuertas que yo pueda llegar a conectar aquí significa el fan out. Este número n significa el fan out. Análogamente se puede dar el caso en el cual yo tenga al revés múltiples salidas que se van a conectar a una entrada. Vamos a ver que este dibujo hay que interpretarlo de determinada manera. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, el fan-in será la cantidad de salidas que le puedo llegar a conectar a una entrada. Entonces, esto
este número M, será el fan-in. Entonces, estamos describiendo como característica de una familia lógica el fan-out y estamos también definiendo el fan-in. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una consulta. Sí. No, estoy pensando en el caso que una entrada se conecte directamente a una pila, si también hay un parámetro a medir. Por el- No entendí, perdón, no entendí. que si en vez de conectar una entrada a la salida de otra compuerta, directamente conectarla a una pila. Es decir, por ejemplo, una pila, a cuántas entradas, a cuántos dispositivos puedo entrar, o una fuente de alimentación. Depende la corriente que pueda entregar la pila. Así de sencillo es. Porque ahí depende de la capacidad de corriente que tenga la pila para manejar la cantidad de entradas que yo quiera conectar. Es decir, es medio raro el planteo, porque normalmente una pila tiene una corriente que puede llegar a entregar de hasta amperes. Nosotros estamos hablando de que las corrientes de entrada van a ser del orden de los miliamperes o microamperes. Entonces, eso es una cifra que no tiene aplicación en el caso de una pila, porque una pila puede entregar, habitualmente una pila alcalina entrega amperes, es decir, que no es aplicable. Y lo que estamos hablando del fan-in y el fan-out son características propias de las familias lógicas. Entonces, la familia TTL tendrá un fan-out de, por ejemplo, 10. Es decir, que yo sobre una salida de TTL puedo conectarle 10 entradas. Entiendo. En el caso de la pila, no es aplicable porque no forma parte de una familia lógica. Claro, ¿Está bien? sí, entendido. Entonces, acá lo que estamos nosotros es tratando de caracterizar a familias lógicas. Entonces, esto es lo que llamábamos nosotros aquí, este sería el fan-in, este de aquí, y este sería el fan-out. Si la cantidad Q sería el fan-in de esta familia lógica y P sería el fan-out de esta familia lógica. Entonces, este número que estamos diciendo nosotros es característico de las familias lógicas. No es aplicable cuando tengo, por ejemplo, una pila en la cual la corriente es frente a lo que es el consumo de una entrada de una familia lógica, una pila puede llegar a manejar una enorme cantidad de entradas y no es normal que se conecte una pila, vamos a ver por qué más adelante, no es recomendable tampoco, básicamente porque se aumenta innecesariamente el consumo y por lo tanto no es aplicable el concepto de fan-in y fan-out a algo que no sea un componente electrónico digital de una familia lógica. ¿Cómo se interpreta esto? Esto que vemos aquí a la salida, fíjense, este esquema que estamos viendo acá, es lo que se llama habitualmente configuración o estructura totem pole, ¿sí? Poste totémico. ¿Esto cómo se escribe? Totem pole, poste totémico. Esto es, yo me imagino que era alguien que estaba
muy fumado o le había dado mucho al bourbon, al whisky americano, pero porque ve en esto la imagen de un tótem indígena. Digamos que hay que estar bastante delirante para interpretarlo, pero quedó el nombre desde los albores de estas tecnologías, por allá por la década del 50, del 60. Acá tenemos dos transistores en cascada con un diodo aquí en el medio. Es fundamental este diodo. Y lo que vemos es que cuando la salida la salida se toma aquí en el medio, en la unión entre los dos transistores. Y que cuando la salida está en 0, significa que este transistor, el de aquí abajo, Q4, está saturado. Con lo cual, significa que el transistor saturado no entrega corriente, sino que drena corriente, deja circular corriente. Por lo tanto, la corriente de salida para el estado lógico bajo va a ser negativa porque es entrante. Y acá tiene que ser compatible con la corriente de entrada de la compuerta siguiente. Y ahí cierra el circuito. Fíjense que es bastante razonable. Este está saturado. Mientras que yo me di cuenta que me equivoqué. Las corrientes entrantes son positivas. Discúlpenme, me equivoqué. Las corrientes salientes son negativas. Entonces, aquí tenemos esta corriente que drena, que se circula a través de este transistor saturado y que cierra el circuito con la corriente que circula de esta forma. Para el estado lógico alto, entonces se habilita una circulación de corriente de esta forma y que circula a través de este transistor que vemos acá y se cierra el circuito a través de esta manera, por este lado. Este transistor aquí está abierto y este no está saturado. En esta configuración, en la configuración seguidor por emisor, no se puede llegar a saturar nunca el transistor. Simplemente está actuando más bien como un diodo. Entonces ahí tendría este diodo que vemos acá en serie con este otro diodo y por acá habrá una corriente, una circulación de corriente también. Y esto es una corriente muy chiquitita que se puede entregar y que tiene que ser compatible con la entrada de la compuerta siguiente. ¿Esto ha quedado claro hasta aquí? Estamos hablando de la forma, de lo que tengo que garantizar para que una salida se pueda conectar a una entrada. Esto es absolutamente válido para cualquier componente de cualquier familia con cualquier componente de cualquier familia. Tengo que respetar todo lo que estoy diciendo. Lo que me garantizan en trabajar en la misma familia es que todas estas verificaciones se cumplen automáticamente. Las tuvo en cuenta el diseñador de todo el sistema. El otro punto para tener en cuenta es la potencia consumida, es la energía que se toma de la alimentación, debido a que estamos pensando nosotros en sistemas y equipos. Hoy en día es la tendencia que sean portátiles, entonces tengo que tener en cuenta si para un equipo portátil, cuál es la corriente que se va a tomar mi circuito, y eso es lo que le va a demandar a la batería, y tengo que ver la vida útil que va a tener la batería con la potencia que le estoy solicitando desde mi sistema. Arranquemos con los componentes más sencillos. Arranquemos, por ejemplo, con el inversor TTL. ¿En qué consiste el inversor TTL? Consiste en este circuito que estamos viendo nosotros acá. La salida en totem pole, como habíamos visto anteriormente, un detalle importante. Este resistor que aparece aquí no cumple ninguna función específica en cuanto a limitación de corriente, sino que es simplemente para adaptar impedancias, para que la impedancia de salida de esta compuerta sea tal que no se produzcan cuando hay transiciones, cuando hay cambios de 0 a 1 y de 1 a 0, no se produzcan oscilaciones.
Entonces, ese resistor cumple esa función de ecualizar impedancia. Volvamos aquí. Tenemos salida totem pole y acá tenemos un transistor que excita por colector al transistor Q4 y por emisor al transistor Q2. ¿Cómo funciona esto? Analicémoslo. Si yo pongo un 0 a la salida, es decir, coloco a tierra este emisor del transistor. Lo que estoy haciendo es que circule corriente a través de la base del transistor, de la juntura base-emisor. Este transistor va a estar conduciendo. Al estar conduciendo, esto significa... vamos a verlo mejor, perdón, discúlpeme, vamos a verlo al revés que va a ser más fácil, me parece. Supongamos que el emisor del transistor Q3 lo conectamos a BCC. La tensión base-emisor va a ser 0. La práctica no exactamente 0, pero va a ser 0. Esto significa que el transistor va a estar cortado. Si el transistor está cortado, va a significar que no va a haber circulación de corriente entre colector y emisor. Entonces, lo que voy a tener acá, esta juntura va a estar cortada, entonces lo único que voy a tener acá es limitada por este resistor, y acá voy a tener que tengo una juntura base-colector que entrega corriente. Entonces, si entrega corriente, significa que este transistor va a estar conduciendo. Si este transistor está conduciendo, voy a tener tensión acá, con lo cual este transistor va a estar conduciendo. Es decir, si yo arranqué teniendo un 1 aquí, estoy llegando a que si este transistor conduce, la tensión que tengo sobre la salida va a ser 0. Si puse un 1 en la entrada, tengo un 0 en la salida. Es un inversor. Ahora sí, veamos qué pasa cuando coloco el emisor del transistor a tierra. Al colocar el emisor del transistor a tierra, va a estar conduciendo, con lo cual la tensión colector-emisor o colector-tierra va a ser baja, porque este transistor va a estar conduciendo. Con lo cual, la tensión entre la base de este transistor y tierra va a ser prácticamente 0. Con lo cual, al ser prácticamente 0, este transistor va a estar cortado. Si este transistor está cortado, aquí no hay circulación de corriente, y por lo tanto, al no haber circulación de corriente, no hay caída sobre este resistor, y al no haber caída sobre este resistor, la tensión base-emisor de este transistor Q2 prácticamente 0, con lo cual Q2 está cortado. El que va a quedar es este otro transistor, en el cual no va a estar saturado, porque dijimos que Q4 no se puede saturar nunca, y lo que va a haber es una circulación de corriente hacia la salida a través de este camino que estoy marcando aquí, y un poquitito de este camino que estoy marcando aquí. La corriente de salida va a ser muy pequeña, y si yo puse un 0 en la entrada, voy a tener un 1 en la salida. Es decir, que esta es una configuración inversora TTL. Entonces lo puedo suponer que se puede imaginar como si fueran llaves, interruptores que se van abriendo y cerrando de acuerdo con el estado lógico que estoy planteando. Esto es simplemente a valores históricos. Miren qué despelote que era armar una compuerta con DTL, porque tenía que mezclar tecnología de transistores con tecnología de diodos, lo cual era muy complicado, no tuvo ningún éxito. No se consigue hoy en día, salvo en los museos, con puertas DTL. La NAND TTL
es muy fácil de implementar por una cosa que aparece muy novedosa. Perdón, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, lo novedoso que tiene la NAND TTL es el transistor multiemisor. En realidad, todo ocurre como si yo tuviera, en este dibujo, 3 transistores que comparten base y colector y tienen emisores distintos, como si fueran 3 transistores en paralelo uno con el otro. Y esto entonces actuaría como si tuviéramos 3 inversores TTL. Pero para que se comporte como un inversor, las 3 entradas tienen que estar en 1. En ese caso, cuando las 3 entradas estén en 1, imagínense de vuelta que son 3 transistores en paralelo, para que la salida valga 1, las 3 entradas tienen que estar en 0. Con lo cual, este es el comportamiento de una compuerta NAND TTL. Y el secreto justamente es este transistor multiemisor. En cuyo caso, el comportamiento es equivalente al de tener 3 inversores en paralelo. El hecho de tener esta configuración multiemisor hace que justamente NAND sea la compuerta más fácil de implementar y la que mejores resultados tenga en cuanto a que podemos llegar a conseguir una enorme cantidad de componentes dentro de la familia lógica que sean NAND. Muy pocas NOR, poquísimas OR y sí muchos inversores. Pero lo más popular es NAND. Entonces veamos, hagamos un análisis un poco más detenido. Tenemos la compuerta NAND TTL con el transistor multiemisor, que dijimos que son transistores en paralelo. Tenemos las 2 entradas a BCC. Al poner las 2 entradas a BCC, esta juntura está abierta. Está con 0 volt, es decir, que está abierta. Con lo cual, a través de este resistor y de esta juntura base-colector, estoy haciendo conducir a este transistor. Al haber conducción, hay caída sobre este resistor y por lo tanto este transistor está on, es más, está saturado. Q4 está saturado y Q3 está cortado. Con lo cual, lo que estoy haciendo es que que esta salida se encuentre en cero y que permita circulación de corriente. Fíjense que si una sola de las entradas de este transistor multiemisor está conectada a tierra, eso es suficiente como para que este transistor esté cortado. ¿Por qué? Porque imagínense nuevamente transistores en paralelo, bastará que una de las salidas esté a tierra porque esté saturado el transistor como para que todos los unos que me quiera poner el resto de los transistores no se imponga a este corto que estoy poniendo acá. Y con lo cual la salida va a valer, en este caso, este transistor va a estar cortado y la salida va a valer 1, porque este transistor va a quedar abierto. Si tengo una entrada a tierra, confirmando lo de recién, este transistor va a estar cortado y eso va a producir que este transistor también esté cortado y que este esté en esa configuración medio rara que dijimos, que no es ni que esté conduciendo a pleno ni que esté cortado, sino que está conduciendo un poquitito y entonces tengo una corriente de salida producida
por este par de conjuntos que vemos acá de circulación de corriente, una circulación de corriente muy pequeña. Tri-state es un estado que se encontró y que fue maravilloso, se encontró en la década del 70, a principios de la década del 70, y que permitió conectar salidas en paralelo. Y eso es lo que permitió la elaboración de arquitecturas en bus y que permitió la existencia de las microcomputadoras y de toda la lógica que hoy conocemos. Y es muy simple. Esto sería, esta parte que estoy remarcando aquí, sería la configuración hasta ahora estándar de Totem Pole. Lo único que hice fue agregar un interruptor que permita, si el interruptor está cerrado, trabaja en forma normal como lo hemos visto hasta ahora. Si el interruptor está abierto, la salida está en el estado de alta impedancia y se llama tercer estado o tri-state. Es decir, la salida podrá valer 0 o 1 en la operación normal y podrá valer alta impedancia en el estado tri-state. Y esa es la que vemos aquí en la tabla de verdad. Entonces, aquí tenemos un inversor con esta patita de habilitación que se marca de esta forma que estamos viendo acá y que si esa patita de habilitación vale 0, está en alta impedancia. Porque fíjense, la flechita para abajo significa que es activa baja. Y si está con el inversor que vemos acá, este botoncito actúa como inversor, entonces cuando la entrada de habilitación esté en 1, la salida estará en alta impedancia. La lógica de 3 estados la vemos implementada de una manera muy simple, que es la de la aparición, simplemente, fíjense, de este diodo. Este sería una compuerta tradicional. Y acá tenemos una compuerta tri-state en la cual nos aparece este diodo y la patita de habilitación. Si este diodo está conectado a VCC, este diodo está cortado, opera normalmente. Si este diodo, la patita enable, está conectada a tierra, eso hace que este punto vaya a tierra. Si este punto va a tierra, este transistor está cortado. ¿Por qué? Porque si este punto está a tierra, la tensión colector-emisor más la tensión sobre el resistor van a ser la tensión de caída de un diodo. Y eso no va a alcanzar a que la tensión sobre este resistor me pueda polarizar en directo esta juntura. Por lo tanto, esta salida va a estar, este transistor va a estar abierto y este transistor también va a estar abierto porque la tensión de base a tierra va a ser la caída sobre este diodo. Con lo cual los dos transistores van a estar abiertos y por lo tanto la salida va a estar en el estado de alta impedancia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Estos diodos que vemos aquí son diodos de protección electrostática para evitar de que se pueda llegar a producir alguna tensión negativa que haga que se pueda llegar a dañar esta juntura. Entonces se le ponen estos diodos de manera que si acá aparece una tensión negativa en las entradas, este diodo actúe como protección, recortando y garantizando de que no se superan. Las compuertas NOR son un poquito más complejas que las NAND que hemos visto recién porque no existe nada equivalente al transistor multiemisor, sino que acá lo que tenemos es la configuración totem pole tradicional. Para excitar estos transistores necesitamos dos transistores y para excitar a estos dos transistores necesitamos otros dos transistores. Con lo cual, fíjense ustedes, contemos, acá tenemos 6 transistores y un diodo, mientras que para la compuerta NAND tradicional teníamos 1, 2, 3, 4 transistores. Con lo cual, evidentemente es mucho más fácil de implementar una compuerta NAND que una compuerta NOR.
La aparición de alta impedancia me permite a mí conectar en paralelo componentes. ¿Por qué es tan trascendente el fenómeno de conectar, poder conectar en paralelo? ¿Por qué decimos esto? Analicemos primero qué pasaría si nosotros, si no tomamos en consideración o por qué necesitamos hablar de Tri-State. ¿Por qué necesitamos hablar de Tri-State? Puede ser que al poder conectar en paralelos, las tensiones se van a mantener iguales y eso me va a permitir las tensiones altas y bajas permitidas en los rangos que según cada componente tiene. Sí, eso seguro, es correcto. Pero aquí hay de por medio un tema más grosso, que es que si yo no tengo en consideración algún detalle que voy a mostrar ahora, puedo llegar a destruir las compuertas. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tengo aquí esto es una salida totem pole. Acá tengo otra salida totem pole. ¿Qué pasa si yo uno las dos salidas y salgo para conectarlas a otra compuerta? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué les parece a ustedes que pasa? Lo que va a pasar es que lo que va a pasar entonces es que voy a tener una circulación de corriente que va, imaginemos que las dos salidas de las dos compuertas totem pole que estamos viendo acá, no entiendo por qué no desaparece. Si las dos salidas están en cero, no hay ningún problema, va a haber que los dos transistores de la parte inferior están saturados, no hay ningún problema. Si las dos salidas están en 1, tampoco va a haber problema porque voy a tener los dos transistores de la parte inferior abiertos, es decir que no hay problema. El problema aparece cuando tenemos que uno de los transistores, por ejemplo, el transistor de la derecha, este transistor que vemos acá, se encuentra este transistor que vemos acá entonces, este transistor se encuentra abierto y este otro transistor se encuentra
en corto, se encuentra saturado. Si el de la derecha, el que está en rojo, está abierto y el de la derecha está saturado, la compuerta, esta de la izquierda, va a tratar de poner esta compuerta va a tratar de poner un 1 y esta otra compuerta va a tratar de poner un 0. ¿Y qué va a suceder entonces? Va a suceder que va a haber una circulación de corriente de este tipo. Y esa circulación de corriente va a estar limitada exclusivamente por este resistor que dijimos que valía 130 ohms. La tensión de alimentación es habitualmente 5 volts. Entonces, si este resistor es de 130 ohms, en muchos casos también se puede encontrar, de acuerdo con el fabricante, con 33 ohms. Si yo tengo 5 volts y 33 ohms, me va a circular una corriente de 150 miliamperes. Con lo cual, con 150 miliamperes, hago pelota las compuertas. Es decir, que termino dañando las compuertas. Así que no puedo conectar en paralelo dos compuertas porque las voy a dañar. Esa es la razón por la cual fue tan importante la aparición de Tri-State. Porque el hecho de poder trabajar en alta impedancia me permitía a mí colocar en paralelo compuertas que estén deshabilitadas, pero que trabajen en forma sincronizada, como vamos a ver ahora, de a una por vez. Es decir, que nos va a permitir conectar en paralelo compuertas, pero teniendo la consideración de que tiene que haber una lógica de que sea la que me permite decir quién habla y quién no habla. La incorporación de Tri-State es la que nos permite a nosotros tener múltiples dispositivos conectados sobre lo que vamos a llamar un bus. ¿Por qué se llama bus? Hay dos historias. Una, porque esto parece los pasamanos de los ómnibus, de los buses. Vieron que cuelgan de un caño, cuelgan los pasamanos. Y la otra, si se acuerdan de cómo era un colectivo, ¿no? Y la otra es una historia mucho más vieja, que en la época de las válvulas electrónicas, los chasis sobre los cuales se montaban eran de hierro, y el hierro es muy difícil de soldar, porque se oxida inmediatamente cuando está en contacto con el aire, con el oxígeno. Por lo tanto, lo que se hacía a veces era tirar una barra de cobre, y a esa barra de cobre que se ponía con tuerca y tornillo en un extremo bien al chasis, se conectaba bien al chasis por presión, a esa barra de cobre se le conectaban todos los componentes que tenían que ir a tierra. Entonces, esa es la razón de la idea de la historia del nombre bus. Y acá lo que vemos es que tengo varios dispositivos que se están conectando a un bus. Y estamos diciendo que lo pueden hacer porque trabajan con Tri-State. Estamos diciendo también que tiene cada lógica que se encargue de arbitrar y decir, habla el dispositivo 1, habla el dispositivo 2, y los demás se callan, habla el dispositivo 3. Es decir, la lógica de control maneja que solamente hable un dispositivo. Si habla más de un dispositivo simultáneamente, volvemos a la misma historia anterior, a la misma historia de tener salidas en paralelo. Entonces,
tiene que haber obligatoriamente una lógica de control que se encargue de arbitrar quién es el que habla. ¿Alguna pregunta? ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, aquí vemos cascada de varias... ¿Perdón? No, que por ahora sin preguntas. ¿Alguna? Bueno, gracias. Aquí vemos varias compuertas en cascada, digamos, una a continuación de otra, la llamamos en cascada, como pasaba con las etapas de los amplificadores, y acá vemos que se tienen que respetar obligatoriamente la circulación de corrientes de acuerdo con estado alto y estado bajo. ¿Cómo leer una hoja de datos? Bien, esto quiere significar lo siguiente. La hoja de datos se tiene que leer de acuerdo con tensión de alimentación, observen ustedes, 5 volts. Acá aparecen dos familias, la familia 5400 y la familia 7400. La 7400 es la familia barata, que se consigue muy fácil. La 5400 tiene algunas exigencias mayores y algunas facilidades mayores. Por ejemplo, la familia 5400, que es la más barata, tiene una tensión de alimentación que puede variar entre 4,75 y 5,25. La familia 5400, que es una familia un poco más cara y más amplia, tiene una tensión de alimentación que puede variar entre 4,5 y 5,5. Aquí tenemos más o menos 10% de variación de la tensión de alimentación y aquí tenemos más o menos 5,25%. Son más baratos los componentes, pero la fuente de alimentación tiene que ser más estricta. Otro detalle distintivo es la temperatura de operación. La temperatura de operación es de 0 a 70 grados para la familia barata y de menos 55 a más 125 para la familia más cara. Después en el resto, si ustedes se fijan, de las características eléctricas son idénticas, salvo la corriente. Hay una pequeña variación en esta corriente de cortocircuito que es de menos 20 mA frente a menos 18 mA. Después en el resto las características eléctricas son iguales. Entonces, estos son los detalles. Fundamentalmente la temperatura de operación, que es más amplia, y la tensión de alimentación, que es más amplia también. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí vemos, por ejemplo, que la tensión, leamos aquí, perdón. La tensión de salida para el estado lógico alto. Me dice que vale 2,4 volts, típicamente 3,4 volts, y veamos si es compatible con la tensión de entrada para el estado lógico alto. Entonces, la tensión de entrada para el estado lógico alto, decía aquí, es de 2 volts. Si 2,4 volts está por encima de la tensión de entrada para el estado lógico alto y me garantiza que una salida de 2,4 volts es interpretado como un número lógico. Veamos ahora la tensión de salida para el estado lógico bajo. Me dice que típicamente 0,2 volts, pero el máximo valor, que es el caso más desfavorable, es de 0,4 volts. Voy y me fijo, la tensión de entrada para el estado lógico bajo es de 0,8 volts. Es decir, que si yo le aplico, cuando digo 0,8 volts, significa que va a interpretarse como un estado lógico 0, cualquier valor de tensión que vaya entre 0 y 0,8. Si yo ahora le aplico una tensión de 0,4 volts, que es el máximo valor de salida que yo puedo presentar,
va a ser interpretado efectivamente como un estado lógico bajo y está todo compatible. Analicemos las corrientes ahora. La corriente de salida para el estado lógico alto y output para el estado lógico alto es de menos 0,4 volts. Es decir, que es saliente por el signo negativo. Y ahí estamos aplicando simplemente Kirchhoff y la convención vinculada con Kirchhoff. Es menos 0,4 volts. Y ahora veamos, la tensión de entrada para el estado lógico alto es de 40 microamperes. Es decir, que con 400 microamperes puedo llegar a manejar 10 compuertas. 400 microamperes y la corriente de entrada es de 40 microamperes, puedo manejar 10 compuertas. Para la salida, para el estado lógico bajo, tenemos que son 16 miliamperes. 16 miliamperes positivos porque es la corriente que puede circular cuando el transistor de abajo, de la salida totem pole, drena corriente. Entonces me permite circular 16 miliamperes. Y acá vengo que el diseñador dijo que la corriente de entrada para el estado lógico bajo es de menos 1,6 miliamperes. Está bien, es saliente, se cierra bien el circuito y nuevamente veo que con 16 miliamperes puedo llegar a satisfacer compuertas que requieran 1,6 miliamperes cada una de ellas. Dentro de la familia TTL tenemos un conjunto de subfamilias. Entonces, la 74N es la familia estándar, la familia tradicional, la normal. Después tenemos un conjunto de subfamilias que fueron pensadas para funcionar de determinada manera. 74H, H es de high speed, 74H es la que me permite trabajar a alta velocidad, 74L es la que nos permite trabajar con L de low power, bajo consumo, es decir, los resistores son más grandes. Aquí H de high speed, los resistores son más chicos para que se carguen y descarguen más rápido los capacitores. Y acá L es resistores más grandes para que el consumo sea menor. 74S, S es de Schottky, que busca alta velocidad colocando un diodo Schottky, que es un diodo entre metal y semiconductor, y que se pone en paralelo con la juntura de colector base, y que de esa manera minimizo la capacidad que se forma en la juntura colector base, y me permite entonces conmutaciones más rápidas. LS es Schottky, pero de bajo consumo. AS es Advanced Schottky, que me permite mejorar las condiciones. Y ALS es Advanced Schottky de bajo consumo, L de low power. Y esta F es de Fast. Veamos que las tensiones de salida están en el orden de los 2,4 a 2,7 volts de acuerdo con la subfamilia. Para el estado lógico alto. Para el estado lógico bajo están entre 0,4 y 0,5 volts. La tensión de entrada para el estado lógico alto en todos los casos es 2 volts. La tensión de entrada para el estado lógico bajo variará solamente con una sola familia en 0,7 volts, sino el resto será 0,8. El margen de ruido, que es la diferencia entre la tensión de entrada para el estado lógico bajo, por ejemplo, y la tensión de salida para el estado lógico bajo, será 0,8 menos 0,4, 0,4, 0,7 menos 0,4, 0,3,
0,8 menos 0,5, 0,3. Y para el estado lógico tendremos, para la salida será 2,4 y la entrada será 2 volts, tendremos 0,4, 0,4, 0,4, 0,7 de margen de ruido. Entonces, esta es también una idea, un parámetro a tener en cuenta, el margen de ruido. Luego las corrientes, y acá vemos, por ejemplo, que la familia S me permite entregar 1 miliampere de corriente saliente para el estado lógico alto, por la característica del diodo Schottky que le estamos incorporando, y la corriente que permite drenar, observen ustedes que para el caso de la familia low power, L, la corriente que permite circular por el transistor que está saturado, el transistor de abajo, es muy pequeña, es 3,6 miliamperes, mientras que los demás integrantes de la familia pueden ser desde 16 miliamperes hasta 20 miliamperes. Y tenemos también que las corrientes de entrada variarán entre 50 microamperes hasta de 10 a 50 microamperes. El fan out, abanico de salida, será 10 o 20 de acuerdo con el caso. La potencia disipada, que esto surge de mediciones, es esta, y el tiempo de propagación es este otro. Entonces acá yo tengo que ponerme a jugar con la potencia disipada para el caso de los de bajo consumo, como dijimos que la familia L, que es de bajo consumo, efectivamente consume 1 miliwatt por compuerta, mientras que la familia, por ejemplo, H, que es de high speed, de muy alta velocidad, me consume 22 miliwatts por compuerta. Y el tiempo de propagación, efectivamente, para la familia H y para la familia Schottky son muy bajos, pero lo estoy pagando con un consumo alto. Entonces, creo una vinculación entre la potencia disipada y el tiempo de propagación, que es el producto. Se lo llama factor de mérito. Y bueno, potencia por tiempo me da trabajo. Entonces, el factor de mérito se mide en picojoule. Y esto me da una idea de cuán bueno es la potencia disipada, cuán pequeña la potencia disipada, al mismo tiempo que cuán bueno es el tiempo de propagación. Si no tengo en cuenta uno solo de los parámetros, sino los dos. Y acá veo que efectivamente la familia ALS es la que mejor comportamiento tiene en cuanto a potencia disipada y a tiempo de propagación. Entonces, siempre que yo pueda, voy a tratar de elegir la familia ALS porque el factor de mérito que vincula los dos parámetros característicos de la familia, potencia disipada y tiempo de propagación, el producto me da el menor posible. Esta tabla la pueden tener con ustedes en el momento de los exámenes, ya sea parciales como finales. ¿Alguna pregunta? Sí, no llegué a escuchar bien qué era el 74F. F de fast. Es una variante del 74H que lo que busca es minimizar el tiempo de propagación. Perfecto, gracias. Minimizar el tiempo de propagación. Si se fija, el tiempo de propagación es de 3,7 nanosegundos y que es comparable con la familia Advanced Schottky y la familia Schottky. Perfecto. Bueno, todo esto lo volcamos, aparecen después otras familias que son ya variantes de la anterior. Acá me aparece LV de low voltage. ¿Por qué low voltage? Porque la potencia, ustedes recuerdan que potencia era el producto de tensión por corriente, era también I² por R,
y era también V cuadrado sobre R. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si yo disminuyo la tensión de alimentación, la potencia disipada disminuye en forma cuadrática, por lo cual tengo familias que se llaman LV-TTL que se alimentan con 3 volts. Inclusive hay algunas otras familias que se alimentan con 1,8 volts. De hecho, los microcontroladores actuales, las microcomputadoras que se utilizan habitualmente, trabajan con una tensión de alimentación interna del núcleo de 1,8 volts. Y tengo entonces subfamilias que trabajan con una tensión de alimentación de 3 volts y que los niveles son compatibles con TTL. Si se fijan, los niveles de tensión y de corriente son compatibles con TTL. Es decir, que una salida LV-TTL puede excitar una entrada TTL. Y acá me aparecen también, para tener en cuenta para más adelante, las familias CMOS. Y acá nos aparece también el margen de ruido, de acuerdo con las definiciones que hemos dado, y esto también lo pueden tener ustedes para los parciales y los finales. Entonces, la definición de margen de ruido era el mayor valor de ruido que le puedo mostrar a una entrada sin salir del nivel inferior de, de una entrada sin salirse de la especificación de la salida o viceversa. Del mayor valor que le puedo montar a una salida sin pasarme del nivel mínimo o máximo de la entrada correspondiente. Entonces, la diferencia entre 0,8 y 0,5 en el primer caso, y entre 2,4 y 2 también en el primer caso, entonces tengo el margen de ruido para el estado lógico alto y el margen de ruido para el estado lógico bajo. Bueno, hago el análisis del margen de ruido. Este gráfico es complementario con el que habíamos visto antes para que quede claro. Entonces, tengo distintos tipos de salida. Con salida pasiva, que significa que tengo un resistor solamente en la carga, tengo solamente un resistor. Carga activa es cuando son dos transistores que están uno a continuación del otro, y salida en 3 estados, lo que hemos visto también, y con colector abierto significa que tengo solamente el transistor de abajo. Lo que sería el transistor de arriba o un resistor de polarización lo tengo que conectar externamente. Esto sería entonces salida activa, es decir, que tengo dos transistores. Esto sería salida pasiva, tengo un resistor en lugar de este transistor. Y esto sería salida con colector abierto, en el cual tengo que colocar externamente el resistor de carga. Y tengo distintas configuraciones, como por ejemplo la inversora que habíamos visto, la AND con inversor, que sería una NAND, y la AND-OR, al ponerle dos conjuntos aquí en paralelo, es una mezcla de AND, que sería esto de aquí, y de OR, que sería esto de aquí. Son distintas configuraciones que me vienen los componentes y yo los puedo elegir. Entonces puedo hacer una configuración de AND por conexión, que consiste en tener salidas con colector abierto y tener varias salidas que estén compartiendo un único resistor de carga. Y eso basta que una de las salidas valga 0 para que todo el conjunto de salidas valga 0. Y eso se llama justamente AND por conexión. Bueno, SL, esta familia que la mostramos solamente para que ustedes vean, aquí no había transistores al corte y a la saturación, sino que era solamente transistores en conducción, y se producían unas disipaciones de energía importantes, y por lo tanto tuvo éxito bastante restringido a fines de la década del 70, cuando se requería alta velocidad. Eran componentes muy particulares en que disipaban energía por las patitas, entonces tenían patitas anchas y patitas separadas del integrado para disipar energía.
¿Alguna consulta? No por ahora. Bien, el disparador de Schmitt o Schmitt Trigger es un circuito que tiene histéresis. ¿Qué significa histéresis? Algo parecido a lo que sucede con los materiales ferromagnéticos, que el camino de subida, es decir, el camino de subida, es distinto que el camino de bajada. Esto sería lo que llamaríamos un lazo de histéresis habitualmente. Entonces, subo por un camino, bajo por otro camino. Y esto me sirve para que cuando tengo señales de variación lenta, como esta que vemos aquí nosotros, el disparador de Schmitt la convierte en señales con salida bien abrupta. Entonces, de acuerdo con los niveles de umbral, lo que vemos acá como BT- y BT+, T es threshold en inglés, que significa umbral. Entonces, cuando paso por la señal esta pasa por BT+, es decir, en sentido con pendiente positiva, se produce la transición de 0 a 1. Y cuando se produce la transición en sentido negativo, se produce la transición de 1 a 0. Entonces, tengo un umbral en crecimiento y otro umbral en decrecimiento. Y la salida del disparador de Schmitt está bien configurada con flancos bien abruptos. Las familias LV de low voltage de TTL son variaciones de TTL en las cuales tenemos configuraciones pensadas para trabajar con alimentación de 3,3 volts. Y acá hay bastante dispersión y cada fabricante, cuando hablo de cada fabricante de semiconductores me estoy refiriendo, tiene sus propias características. Entonces, si yo tuviera que trabajar con familias LV-TTL, tengo que garantizarme compatibilidad y hacer un análisis exhaustivo. Lo más fácil es trabajar con componentes todos del mismo fabricante, porque cada uno trabaja con una variante distinta de LV-TTL y no hay que dejar que la gente de compras decida a quién le compran. Uno tiene que imponer el producto, porque si no se pueden mezclar familias que no sean compatibles entre sí. Hay una familia LV de 2,5 volts y también tenemos distintas, para el caso de Fairchild, distintas familias que van, inclusive alguna de ellas como la BCX, con tensión de alimentación de 1,2 volts hasta 3,3 volts y otras que van desde 0,9 a 3,3 volts. Los subíndices me van a marcar el rango de tensión que pueden trabajar. Philips tiene otras familias con otros valores, con otras designaciones, y así tenemos que garantizar que hay tablas de equivalencias, pero tenemos que garantizar la compatibilidad de las familias LV. Aquí tenemos un gráfico que nos marca las familias de 5 volts, las de 3,3, las de 2,5 con sus correspondientes, y las familias de 1,8 volts también. En muchos casos, lo que se hace es colocarles estos diodos de protección que si la tensión que me aparece en la entrada es negativa, actúa este diodo de protección y si la entrada pasa a la tensión de alimentación, actúa este otro diodo de protección y garantiza entonces que las entradas no sean superadas por los límites máximos de permitidos. Bueno, esto también es un gráfico que me marca las compatibilidades que hay y cómo pasar de una familia a otra familia. El slew rate o pendiente de crecimiento es en volts sobre milisegundo el máximo valor que se permite. También forma parte de las especificaciones temporales de una familia y lo que me hace es darme un margen como para que si yo no supero el valor de slew rate o pendiente de crecimiento que me da el fabricante,
no corre riesgo. Si yo me paso, si le doy una demasiado abrupta, puedo llegar a dañar la familia ahí sí porque se producen oscilaciones. Y nuevamente el tiempo de propagación y la pendiente de crecimiento para las distintas familias. Bueno, vamos a presentar los transistores PMOS y NMOS, y de acá arrancamos en la clase próxima, y el próximo jueves van a ser entonces prácticas sobre familias lógicas bipolares. Los transistores MOS, dijimos que tienen una capa, que es esta capa roja que vemos acá, de óxido, que separa una compuerta, que habitualmente es una compuerta de aluminio o metálico, y que tiene una patita de conexión hacia el mundo exterior, que se llama compuerta. Y lo que hace esta compuerta, cuando se le aplica tensión por electrostática, se generan cargas en el sustrato que lo que hacen es permitir la circulación de corriente. En este caso, se le aplica una tensión negativa, y esa tensión negativa lo que hace es atraer, entre comillas, lagunas, es decir, repeler electrones en realidad, y hacer que haya una circulación de corriente a través del sustrato. Hay que tener en cuenta una cosa que es importante aquí, que la movilidad que tienen las lagunas, porque son mucho más grandes, es una movilidad muy inferior a la de los electrones, y por lo tanto los transistores PMOS que se basan en lagunas son de comportamiento en cuanto a velocidad bastante pobre. Y el transistor NMOS es que tiene el drenaje y la fuente de tipo N, y por lo tanto al aplicar una tensión positiva en la compuerta, lo que voy a hacer es inducir electrostáticamente electrones, va a haber un camino y va a haber una circulación de corriente, y por lo tanto, si la tensión de compuerta no existe, no hay circulación de corriente. Y la impedancia de salida en ese caso es prácticamente infinita. Y observen ustedes el sentido de circulación de corriente, que en el caso del PMOS era, fíjense la forma que tiene la flechita para marcar el PMOS y la forma de la flechita para el NMOS, y de esta manera yo voy a utilizar un transistor NMOS y un transistor PMOS para formar lo que se llama CMOS. Entonces acá tenemos familias NMOS y PMOS, y las puedo llegar a construir en la misma oblea de silicio con distintos dopajes para P y para N, y lograr entonces la configuración, aquí lo vemos un poco más a nivel de tecnología, y de esta manera puedo llegar a fabricar transistores PMOS y NMOS y trabajarlos en forma complementaria. Y eso lo vamos a ver, si no tienen dudas, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí todavía? Sí, por mi parte no. No. Bueno, voy a subir hoy mismo el video para que lo puedan repasar para la clase práctica del jueves y para la teoría del próximo martes. Bien.